Tiempo con Dios, palabras y pensamientos del Padre. Nuestros pensamientos y expectativas ejercen demasiado poder sobre nuestra vida. No siempre recibimos lo que merecemos, pero no recibimos más de lo que creemos. Funciona tanto para lo positivo como para lo negativo. Hoy quiero compartirles una historia de un hombre que era grande, fuerte y duro, que era un empleado ferroviario por muchos años. Era el mejor empleado, entre otras cosas. Siempre llegaba puntual, era confiable, tenía buena relación con los demás. Pero este hombre tenía un problema, que su actitud era sumamente negativa. Era conocido como el más pesimista del lugar. Constantemente se perturbaba pensando que algo malo podía suceder. Todo lo miraba desde la perspectiva negativa. Siempre tenía una queja, siempre tenía un temor, siempre estaba como acorralado en sus pensamientos negativos. Un día, accidentalmente, este hombre quedó encerrado en un vehículo de refrigeración que había llegado para recibir mantenimiento. El carro estaba solo y no estaba conectado a ningún otro tren. Al darse cuenta que estaba encerrado con refrigeración, el hombre entró en pánico. Golpeaba y gritaba, pero sus compañeros ya se habían ido para sus casas. Ya la labor de trabajo había terminado. Toda la noche se la pasó tratando de salir, pero consciente de que estaba en un vehículo de refrigeración, se sentía morir. Sentía que estaba congelándose. Entre más pensaba en su circunstancia, más frío le daba. Se sentó finalmente a esperar su muerte por congelación. Terminó tomando un cartón que había en ese vehículo y su lapicero y empezó a escribir todo lo que sentía, a describir ese momento, lo que estaba viviendo, el frío que lo estaba acobijando. Estaba casi entumecido, decía morirse poco a poco, porque pensaba que si alguien leía ese escrito en algún momento, era porque él no lo había logrado. Y realmente así fue. Al día siguiente sus compañeros lo hallaron sin vida en el carro. Cuando le hicieron la autopsia, definieron que él había muerto por congelación. Pero algo más asombroso sucedió aún. Cuando los investigadores entregaron el reporte, este decía que la máquina de refrigeración ni siquiera estaba encendida. De hecho, estaba descompuesta. E incluso la temperatura del vehículo la noche que este hombre murió era de 61 grados Fahrenheit. Estaba en una temperatura normal, convencido que no saldría y se vio condenado a la muerte porque perdió la batalla en su mente, porque se convenció a sí mismo que estaba en un vehículo de refrigeración y que además estaba encendido. Pero no era la realidad, era una gran mentira. Y este hombre, convencido de esta mentira, murió por congelación. La mente es como un ordenador al que se le da un clic y reproduce lo que se le ha dicho o las imágenes que se implantan. Es un principio como que salga el sol y la luna porque así está establecido. Pero ese establecimiento lo hacemos nosotros. Lo que este hombre temió fue lo que le sucedió al igual que a Job. Este era un hombre intachable, dice la palabra. Pero a pesar de ser intachable, perdió a sus hijos, perdió sus bienes. Le cayeron enfermedades y muy seguramente cualquiera diría, ¿pero cómo así? Si era intachable, porque Dios permitió que le pasara eso. Dios no lo permitió. Es que los principios son inquebrantables y se cumplió lo que Job temía. Eso es lo que dice Job 3, 25, 26. Lo que más temía me sobrevino, dice Job. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. Muchas veces se dicen cosas irresponsablemente guiados por la manera de pensar y generalmente lo que se piensa viene de patrones establecidos por experiencias. Pero no significa que sea una verdad y justo eso que se dice, que se teme, es lo que sucede y culpamos a Dios por eso. Sería como culpar a la tierra porque de un palo de mangos, de frutos de mangos, cuando le sembramos la semilla de mango. Es un principio, lo que se siembra es lo que se cosecha.
Y gracias a estas siembras andamos con nuestra alma, como lo dice la porción de Job, sin reposo, con agitación. Lo que tenemos es una realidad. Esperamos la derrota, la mediocridad y nos convertimos en lo que creemos tanto como las buenas cosas que son y como lo malo que no es. Romanos 12:2 dice, nos exhorta a transformar nuestra manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Porque lo que pensamos es lo que hablamos y por tanto es lo que sucederá. No es una confesión positiva, es hablar como Dios habla. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Por tanto, si Dios creó todo lo bueno, nosotros estamos llamados a crear todo lo bueno en nuestra vida. Él sigue hablándonos en bendición, incluso ni siquiera habla a futuro. Hay partes de la palabra donde Él habla en el pasado. Yo te he dado, yo te he bendecido, yo te he llamado, yo te puse. Es en pasado, ni siquiera dice que lo va a hacer, ya está hecho. Es un hecho para nosotros. Así que nosotros necesitamos vernos ahí, así, como si ya lo estuviéramos abrazando. Si siempre estamos en la condición de amargura, de no ver nada bueno para nosotros, nos dirigimos justo hacia ello. Para avanzar tenemos que cambiar nuestro enfoque y creer. Dios nos ha bendecido, pero tenemos la decisión de recoger la bendición o no recogerla nunca. Depende de nosotros vernos en victoria, de cómo nos enfocamos día a día. Y no depende de lo que vemos o nos pasa porque, repito, es un principio y debe funcionar. El principio no decide si es adecuado o no, no discierne el entorno, simplemente actúa conforme lo que se cree. Una máquina trabaja cuando usted le da power, la enciende. Una máquina no empieza a pensar, ¿será que es el momento de encenderme o no? ¿Será que puedo trabajar o no? La máquina trabaja cada vez que usted le da la orden de que lo haga. Cada vez que la enciende, cada vez que la alimenta con lo que la tenga que alimentar. Así es nuestra mente, es una máquina que funciona, que está diseñada para que todo lo que pensemos y todo lo que digamos lo elabore, lo cree y lo manifieste. ¿Qué culpa tiene Dios de eso? Un ciego clamó a Jesús y le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees que te puedo devolver la vista? Le pregunta Jesús. O sea, estoy parafraseando eso. Y el ciego dijo que sí. Entonces Jesús tocó sus ojos diciendo, conforme a tu fe sea hecho. Está diciendo conforme a mi mano, conforme a que estoy aquí, conforme a que yo soy representante de Dios o del Padre, conforme yo, nada. Dice conforme a tu fe, es decir, lo responsabilizó a él del resultado. ¿Por qué? Porque él solamente le estaba dando una palabra. ¿Y qué tenía que hacer el ciego? Procesarla en su mente, creerla. Cuando hablamos de creer, cuando hablamos de la fe, es un concepto, es un pensamiento, es lo que nosotros manejamos en nuestra mente. Y como el ciego creyó, lo manejó en su mente, dice, los ojos le fueron abiertos. Jesús le preguntó a él, ¿crees que yo lo puedo hacer? Porque si no lo crees, sigo mi camino, no pasa nada. Pero cuando el ciego le dijo, sí, yo lo creo, yo sé que tú eres poderoso, que tú me puedes dar la vista. Entonces dijo, entonces que se haga conforme a tu fe. O sea, midió, le dio la medida. Si tu fe es grande, vas a ver, si no es grande, te vas a quedar como está. Pero demostró el ciego que sí creía, porque lo que Jesús dijo se hizo, se manifestó. ¿Cuántas cosas que Dios nos ha dicho no se han manifestado porque dudamos? Porque la máquina mental de nosotros está creando otras cosas. No se está uniendo al proceso que Dios está haciendo. Estamos alimentando nuestra máquina diariamente con cosas negativas. Así como este hombre que murió en ese vehículo de refrigeración. Ni siquiera era cierto que funcionaba. Pero para él le funcionó porque su mente así lo creó. Su cuerpo reaccionó a ese pensamiento, a ese temor, a ese miedo que él permitió en su mente. Y su cuerpo reaccionó a eso. Su mente le dio la orden a su cuerpo de que cumpliera la orden que ese hombre estaba generando a través de sus pensamientos, a través de sus temores, a través de esa mentira que se creyó.
¿Cuántas cosas en nuestra vida no se generan justamente por eso? ¿Cuántas cosas no le creemos al diablo que nos dice y dañamos nuestra vida y dañamos la vida de los demás? Porque para nosotros es un sí, es un amén lo que el diablo dice, cuando en realidad no es así. Nosotros somos responsables de nuestra vida. Nadie tiene culpa de lo que a nosotros nos pasa, ni siquiera Dios. Él nos dio libre albedrío. Él no puede meter la mano donde nosotros estamos actuando, porque Él es un caballero. Hoy te invito a que reflexiones mucho sobre qué cosas le estás permitiendo que gobiernen tu vida, qué temores, qué angustias, qué pensamientos, qué patrones de vida estás permitiendo que generen una respuesta negativa en tu vida. Muchas bendiciones. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. No entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque
porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control.